Bueno, estábamos acá debatiendo con respecto al significante, porque venía todo bien la función de corte. Cuando ya fuimos a la teoría del significante, Sí. fue medio que nos perdimos todos. ¿En qué parte? Y bueno, yo dije la función de corte, Fue como un bloqueo y diste dos ítems, Lacan, significante. pero cuando empezaste a hablar que el significante, bueno, la palabra es la amor de la cosa, Claro. empezaste en la teoría del significante, hasta ahí eso se entiende. Sí. Lo que pasa es que veo que con respecto a la teoría del significante, Sí. estamos llenos de dudas. Le estaba preguntando a... ¿Pero hay alguna duda puntual? No, la teoría del significante, evidentemente, teoría. porque nos falta A ver. el detalle de o por ahí. Fíjense en esto. El giro que hace Lacan respecto de Freud es que hace entrar todo en la teoría del significante, que es que nosotros no estamos fuera de un conducto por el cual van los significantes, o sea, el lenguaje. ¿Sí? Pero digamos, el sostén de la materialidad del lenguaje o el significado. Una cosa es el significado y el significante era su forma No. material. El significado es un efecto del significante Sí. y de su combinatoria, Sí. ¿no? Ahora, primero, Lacan es riguroso con la teoría del significante, y segundo, ¿por qué es tan difícil entender qué es lo real? Porque todo el mundo cree que lo real es lo concreto, ¿sí? Lacan va y viene con esto, ¿no? De hecho, toda la obra que publicó Miller se basa en que lo real es la materia en tanto inaccesible, por eso lo real es lo imposible, ¿no? Es decir, como siempre les digo, yo de las cosas puedo tener una versión que es imaginaria, basada en representaciones, ¿no? Formadas por los sentidos. Yo puedo tener una representación visual de un objeto, táctil, olfativa, gustativa, refiere a los sentidos. Pero nunca voy a poder tener el objeto real, o sea, que el objeto real está vedado y velado, ¿sí? Por las representaciones. ¿Hasta ahí vamos? Bueno. Ahora, como Lacan se basó en otras teorías que no son las teorías en las que se basó Freud, y estoy hablando de teorías duras, de las ciencias duras, de la física estoy hablando, ¿no? Freud se basó en Newton. Newton decía, existe el cuerpo y la energía, ¿no? Por ejemplo, un proyectil que circula es materia, o sea, masa, y energía, que es lo que le da movimiento. Originada en, pongamos, la energía química de la pólvora que explotó en el fusil, o de los componentes de hidrógeno y oxígeno líquido que hay en un cohete, ¿no? Y Lacan se basa en otra teoría, que es la teoría cuántica. La teoría cuántica no es que postula, es que descubrió que lo que nosotros llamamos la materia, esto en realidad está vacío, pero esto no es evidente. Por ejemplo, vos que sos de origen griego, los griegos nos enseñaron que si yo esto lo parto y lo parto y lo parto y cada vez más chiquito, llego a una unidad indivisible que se llama átomo, que justamente quiere decir no divisible, átomo, ¿sí? Después se descubrió que el átomo tiene partículas. Entonces todos nos imaginamos un átomo como un sistema solar, un núcleo que tiene electrones, tiene protones y neutrones, y electrones girando, ¿sí?
Pero la idea que tenemos nosotros del átomo es justamente de pelotitas que giran. Pero el átomo, desde la cuántica y certificado por la cuántica, es algo inmaterial. Además, es como si yo les dijera, si este es el núcleo del átomo, los electrones que están girando están a 1 kilómetro de distancia girando. Quiere decir que en el medio no hay nada. Y si yo me meto con esto, descubro que es materia, pero también es energía. ¿Y cómo sabemos que la materia es energía? Por la equivalencia de Einstein. Energía igual materia por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea que son equivalentes. Quiere decir que esto que yo estoy tocando, en realidad, es energía concentrada. Pero para mi cabeza, que está acostumbrada a otra cosa, esto es un sólido, sin huecos, es madera en este caso, o lo que fuere, y así con todo. Entonces es muy difícil pensar en términos de la física cuántica. Si ustedes piensen cómo se originó el universo, que eso está demostrado por el Big Bang, ¿qué fue lo que explotó en el Big Bang? Primero decían, bueno, una pelotita como esta, infinitamente densa, ¿no? Y de repente explotó y se formó la materia, la energía, el espacio y el tiempo. ¿Sí? Ahora, a medida que va avanzando la ciencia, resulta que no había tal pelotita, había una nada que se abrió en dos grandes universos, la materia y la antimateria. Si yo junto la materia con la antimateria, se produciría otro Big Bang y no quedaría nada. O sea que nosotros venimos de la nada. Y esto, con lo que nosotros nos encontramos todos los días, si somos rigurosos y nos basamos en la cuántica, esto también es nada. Lo que pasa es que son ondas y cuestiones energéticas que para mis sentidos son de esta consistencia. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Ok. Todo lo que yo digo no es evidente ni es intuitivo, así que es muy difícil de entender. Entonces, si yo voy por el lado de lo real como lo concreto, me encuentro con esa nada, esa cosa vacía. Lacan, en la teoría del significante, va más allá. Y entonces te dice cosas como, por ejemplo, que si vos tenés una usina hidroeléctrica, que fue una de las preguntas que hizo en el seminario, ¿qué es lo real de la usina? Entonces todos levantaban la mano y uno decía el agua que trae la energía y otro decía la turbina que se mueve, y Lacan decía no, ¿qué es lo real? El cálculo, o sea, la inmaterialidad total, una fórmula. Eso es lo real para Lacan. Es muy difícil de entender. Por eso, digamos, cuando explicamos esto, todo el mundo se queda en pelotas, porque es muy difícil de conceptualizar que lo real redefinido por Lacan no es la sustancia. Ahora, si lo vemos del lado de la sustancia y desde el lado de la cuántica, también nos encontramos con que lo real tampoco es concreto, es nada. Es un enigma. Por eso dicen, Lacan, lo real es imposible, es lo imposible. Porque nosotros no podemos llegar ni a tocar esa nada nanométrica, vamos a decir, ni tampoco podemos llegar a tocar la ecuación que da lugar a una usina hidroeléctrica. Lo real no se toca. Pero cuando por ahí en algunas veces que hablando de lo real también se dice que, no me acuerdo en qué circunstancia habías comentado, que me parece que era utilizando el imaginario, vos simbolizabas y tomabas una partecita de lo real. Entonces,
hay un acceso a lo real. Claro, pero ya no es lo real. Una vez que lo tomaste, Claro, ya deja de ser real. y también se conecta lo real con lo siniestro. Sí. O sea, nosotros, si presenciamos algo que nos desbarata por lo siniestro, inmediatamente estamos en presencia de una imagen. Y después tenemos una narrativa sobre eso que acabamos de ver. Pero por eso decimos que las cosas están veladas, ¿no? Porque en ese caso es como si nosotros rechazáramos lo real. Y de todas maneras, la ciencia va por lo real, es decir, trata de capturar los enigmas de lo real, ¿no? Entonces, cada vez que la ciencia conceptualiza algo de las cosas que hay en el universo, está traduciendo primero a lo imaginario y después a ecuaciones. La ecuación es un intangible. Entonces, ¿qué podemos tener nosotros como captura? Una imagen. Y en todo caso una narrativa de esa imagen. Pero lo real siempre es infinito e inasible. Ahora, todo el tiempo nos estamos encontrando con lo real. Lo que pasa es que inmediatamente sufre esa traducción, ¿no? Entonces, vuelvo a la teoría del significante. El último, digamos, eslabón de la teoría del significante aplicada a lo real es esto de la ecuación. Porque finalmente, una ecuación son signos que están articulados y que tienen una significación. Una vez que lo pasamos, es lo mismo que cuando yo calculo un edificio. Si yo calculo un edificio, lo único que tengo son planillas de cálculo. Y con esas planillas, alguien las decodifica y entonces mete el hierro, mete el hormigón, mete el encofrado, mete todo lo que hay que poner para concretar. Ahora, eso que se concretó, para Lacan, no es lo real. Es un imaginario basado en algo intangible, imposible de agarrar, que sería la sutileza del cálculo. Pero cuando yo les digo, él metió en el caño del lenguaje todo, también metió lo real. Entonces yo no puedo meter en ese caño una piedra, salvo a través de un concepto, porque me saldría la teoría del significante. Lacan es muy riguroso con esa teoría. Ahora, hay muchas maneras de entenderla. Por eso, explicaciones sobre lo real van a encontrar 3 o 4, y todas se contradicen. Hay un libro que yo les recomendé que se llama ¿Qué es lo real?, de Gerard Pommier, que ustedes lo leen y lo leen y lo leen. Es recontra difícil, pero cuando lo leen por segunda vez lo entienden todo. ¿De quién? ¿De quién? Gerard Pommier, con doble M. Se llama ¿Qué es lo real? En principio es un compendio de conferencias que dio el tipo y después, bueno, le dio forma de una redacción teórica. Pero hay otra corriente lacaniana que te va a decir, bueno, eso no es lo real. Esto es lo que entendió este tipo, que es sobre lo real, ¿no? Ahora, yo no sé si hace falta que nosotros lleguemos a ese borde, ¿no? Porque en todo caso podemos decir que todo lo que nosotros podemos aprender y todo lo que nosotros podemos capturar es como que siempre tiene un más allá. Y ese más allá es lo que podríamos llamar lo real, ¿no? Ahora, nosotros estamos metidos en eso. Por algo, digamos, el nudo Borromeo es como la tercera tópica, ¿no? Digo, para la clínica, a mí me sirve poco saber estas cosas, en realidad. Porque, en todo caso, es un algo que me sirve para mi goce intelectual. Pero yo no voy a aplicar estas cosas frente a un sujeto que está analizando, ¿no? Pero sí voy a aplicar la teoría del significante en tanto me baso en la lingüística para poder interpretar. Y además me baso en un permiso especial
que no deja de ser una transgresión, y es que nosotros desarmamos todo. Nosotros desarmamos, sacamos de contexto, invertimos, hacemos anagramas, como lo demuestra el propio Freud en los casos que él planteó en Psicopatología de la Vida Cotidiana. Por ejemplo, el caso Signorelli, ustedes lo tienen, o el caso Aliquis, ¿no? Que son muy representativos de qué hacer con las letras, con las sílabas, ¿no? Y por eso Lacan habla de los textos canónicos de Freud, o sea, textos centrales, que son ese, la interpretación de los sueños y el chiste y su relación con el inconsciente. Son los 3 libros en donde todo el tiempo Freud es como que inaugura la teoría del significante. Y eso es retomado por Lacan. Por eso, por ejemplo, Mazzotta, que es el que trajo a Lacan a la Argentina, Oscar Mazzotta, que fue el capo de la Escuela de Barcelona de Psicoanálisis, dice, si ustedes quieren leer a Freud, no lo lean cronológicamente. No lean el Freud de fin de siglo, las experiencias con Charcot, las experiencias con Breuer, la cuestión de las histéricas, y así año por año lo que fue planteando Freud. Busquen el hilo del significante en Freud. Y ese hilo se encuentra en estos 3 libros. Ustedes léanse estos 3 libros y van a ver el germen de la teoría del significante de Lacan. Es decir, todo pasa por la palabra, pero ni siquiera por la palabra, porque la palabra ya es todo el signo lingüístico. Pasa por el significante, en la medida en que nosotros lo que podemos articular, desarticular, desarmar, son significantes. Y después eso genera significación nueva, que es el objetivo del análisis, que uno se abra la cabeza a nuevas significaciones. Porque justamente la estereotipia del neurótico es que está congelado en significaciones específicas. Y por eso la interpretación desestabiliza, porque me saca de la lógica de la vida cotidiana. Esta es la cuestión. Ahora, cuando hablamos del significante como un aspecto de la muerte, no estamos hablando de la muerte como tal, estamos hablando de un sistema de elementos que no tienen vida tal como la conocemos. No tienen vida en el sentido de que es lo único que nosotros tenemos que no es materia. Y en todo caso, cuando hablamos de la materialidad del lenguaje, estamos hablando de las cadenas significantes que profiere el sujeto. Por eso Lacan hace un chiste y dice materialisme, porque mot es palabra en francés. Porque a un tipo le preguntó, ¿usted es materialista? ¿No? En una época en que había que ser, por ejemplo, materialista dialéctico, que es ser marxista, ¿no? Entonces cuando le preguntaron, ¿usted es materialista? Y él hizo un chiste y dijo, soy materialista. O sea que mi materia con la que trabajo es la palabra. ¿Sí? Les recuerdo que materia es una palabra que viene del término madera. O sea, el origen del término es madera. Y después se extendió a cualquier materia. Y bueno, la materialidad del lenguaje está en eso, está en esa rareza que nosotros manejamos todo el tiempo, que es el discurso. Y es la única vía por la que yo puedo acceder a contenidos, si quieren, reprimidos o inconscientes, siendo que lo inconsciente es de acceso indirecto, porque ese inconsciente fue generado también por significantes en el marco de un sistema social. Así como Pillon-Rivière dice, un sujeto es el emergente de una trama de vínculos, bueno, Lacan dice, un sujeto es el emergente de una trama significante.
Entonces, las cosas que nos pasan, lo que sufrimos, lo que disfrutamos, lo que quieran, todo, pasa por discursos que fueron instalados. Entonces, la única manera que yo tengo de conmover esos discursos, para conmover esos sufrimientos, es a través de otros discursos. Entonces, ¿qué hago yo como analista? Tomo el discurso del otro y en algunos tramos le pego una torsión. Lo destripo, hago algo y hago una devolución. Y eso es hacer lectura y eso es interpretar. Esta es la manera que tenemos de curar. Y eso que, ojo, no se trata de curar en el sentido de curar una neurosis, porque una neurosis es una lógica mental. Nosotros lo que curamos o tendemos a curar son síntomas, son inhibiciones y son angustias. Y chao. Y curar como un imposible también, porque cura es uno de los imposibles de Freud. Curar, educar y gobernar. Entonces, la cura, nosotros le llamamos dirección de la cura. No hablamos de cura, hablamos de dirección de la cura. Y la dirección de la cura está marcada por el eje de los discursos. ¿Por qué? Porque la dirección de lo que enfermó al sujeto y de lo cual sufre está marcado por el eje de los discursos que le fueron instalados. Hasta ahí les puedo contar sobre la teoría del significante y cómo la aplicamos. Ahora, esto, dijo Freud, es por añadidura terapéutico. Es como nosotros decimos de los grupos operativos. Son grupos que tienen efecto terapéutico por añadidura. Freud no dijo esto es una terapia. Ni tampoco dijo, cuando ya se centró en su teoría psicoanalítica, tampoco dijo esto es una psicología. Dijo esto es una metapsicología. Es otra cosa. Y le puso otro nombre, psicoanálisis. Bueno, hasta aquí.